A inicio de este mes de junio surgieron protestas masivas en la ciudad de Los Ángeles contra la política de deportaciones arbitraria de parte del presidente Donald Trump, en la cual no solamente se están deportando inmigrantes indocumentados, como se ha venido mencionando, sino también a inmigrantes legales, con documentos. Y todo apunta a que es una ofensiva de deportaciones a la comunidad principalmente hispana latinoamericana. Esto obviamente ha hecho saltar todas las alarmas en las organizaciones civiles y obviamente el Partido Demócrata ha aprovechado también para llevar agua para su molino y ha generado toda una confrontación entre el gobernador de California y el presidente Donald Trump, ya que el presidente de Estados Unidos ha enviado a la Guardia Nacional, inclusive a los marines, militarizando Los Ángeles para poder sofocar estas protestas, pero esto no ha impedido que se haya llegado a excesos, ha habido inclusive saqueos, daños a la propiedad privada y una ola de protestas en varias ciudades más, incluida el día de hoy, 14 de junio, en lo cual se ha declarado el día del No King, ¿no? Como protesta a las políticas, digamos, autoritarias del presidente Donald Trump, que según la oposición a él se comporta más como un rey que como un presidente, ¿no? Saltándose todos los reglamentos y las leyes. Entonces, en este video vamos a tratar de analizar qué está pasando en los Estados Unidos. Arde Estados Unidos. Esto es preludio de una fractura social que lleve a un divisionismo, una balcanización, la separación de California, Nueva York y otros estados demócratas de la Unión. Esto realmente es, digamos, el presidente Donald Trump está tratando de poner orden y tiene razón en deportar a todos los que está deportando, o más bien los demócratas tienen razón en que el presidente Donald Trump es un abusivo, que se comporta más como un rey, o los inmigrantes tienen razón en que están siendo atacados como una especie de limpieza étnica. Todo esto lo vamos a analizar en este video con lo que está sucediendo y las causas que hay detrás de todo esto. Quédate y te cuento más. Muy bien, entonces vamos a abordar este tema. Como siempre, la advertencia para los que nos están viendo: estás en un canal de centro. Acá no vamos a santificar ni satanizar a ningún bando, ni a republicanos, ni a demócratas, ni a los inmigrantes. Vamos a tratar de entender lo que está pasando, ¿ok? Desde un punto de vista objetivo, con el único ánimo de hacer geopolítica pura y dura, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar compartiendo nuestra presentación de esta noche que les he preparado para poder analizar todas estas cosas que están sucediendo. Arde Los Ángeles, guerra civil a la vista en Estados Unidos. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos ahí entonces. Para comenzar, como siempre me gusta, vamos a dar un contexto histórico a todo lo que está ocurriendo. Los choques entre, digamos, el gobierno de los Estados Unidos y los migrantes de color, como nos conocen a todos, los asiáticos, los islámicos, los latinoamericanos, etcétera, los africanos, todos somos inmigrantes de color, ¿ok? Es decir, Estados Unidos desde su creación ha tenido una vocación, sí, pro migrante, pero pro migrante blanco, ¿no? Digamos las cosas claras, ¿cierto? Pro migración europea. Esa sí es bienvenida, recibidos, asimilados, etcétera. Pero los que somos migrantes de color somos obviamente siempre de segunda clase, ¿no? Esto no estoy inventando nada, es una realidad histórica. Entonces vamos a empezar, obviamente, recordando que los choques entre la comunidad hispana, hablando, ¿no?, de nosotros, y los Estados Unidos, comenzaron desde los problemas fronterizos entre Estados Unidos y México, ¿cierto? En 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le quitó, esa es la palabra, le arrebató casi la mitad del territorio a la República Mexicana. Estamos hablando de los estados de Texas, completamente, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California, donde estaban las grandes minas de oro décadas después, y parte de Colorado. Imagínense, tremendo, tremendo territorio, ¿no? Y recordemos que también en ese siglo Estados Unidos le logra arrebatar con una guerra también arbitraria al Imperio Español, la Florida, Puerto Rico, Cuba y hasta las Filipinas, ¿ok? Entonces, para que veamos, esto siempre ha sido una política expansionista de los Estados Unidos. Esto no me estoy inventando nada, es una realidad histórica. En la década de los 30 y 50 hubieron programas
como la llamada Operación Wheatback de 1954, donde se deportaron a más de 1 millón de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos. Recordemos que gran parte de estos territorios, como mencioné, fueron mexicanos y por lo tanto tienen mucha herencia hispana. De ciudades como San Diego, Los Ángeles, por mencionar algunos, pues obviamente tienen su origen en el idioma español, ¿cierto? Entonces, la presencia, sobre todo de población mexicana en estos territorios, pues obviamente es histórica, ¿cierto? Pero ha habido esta política, digamos, siempre de hostilidad hacia los migrantes de color, y no solamente los hispanos. Recordemos lo que vivieron los inmigrantes chinos que fueron traídos para trabajar en condiciones casi de semi-esclavitud en la construcción del ferrocarril transcontinental, ¿no? Que unió la costa este y oeste de los Estados Unidos. Y cada que habían problemas sociales, siempre el chivo expiatorio, el que pagaba los platos rotos, el que pagaba el pato, como se dice, siempre era inmigrante, ¿no? Acusados, perseguidos, discriminados. Y recordemos que en esta época, hasta los años 60, en Estados Unidos había la segregación racial. ¿Nos olvidamos de eso? Quiere decir que recién la población afroamericana, a partir de los 70, comenzó a tener derechos civiles semi-igualitarios con la población blanca. Entonces, esto no es nada nuevo, esto es histórico, ¿cierto? Los choques entre la población blanca anglosajona y nosotros los migrantes de color, ¿ok? Bueno, otro aspecto a resaltar, la reforma migratoria de 1986, la famosa IRCA, que ofreció amnistía a los migrantes indocumentados, pero endureció la frontera, el control de la frontera, lo cual aumentó la migración irregular. Y ahora entendamos también que la gente, sobre todo latinoamericana, no migra a Estados Unidos porque le da la pura gana o por fastidiar. Migra porque lamentablemente nuestros países en Latinoamérica son subdesarrollados, no solo subdesarrollados, tienen mucha pobreza, muchas carencias, falta de oportunidades y encima problema de seguridad. Recordemos la presencia de la gran migración salvadoreña producto de la guerra civil que vivió ese país, ¿no? De los famosos maras salvatrucha. Pero también recordemos que gran parte de nuestros problemas económicos de desarrollo han sido culpa de la famosa doctrina Monroe, el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica. No me estoy inventando nada nuevo, ¿cierto? Esa mano gringa que ha sido la cuna en Latinoamérica, con sus famosas transnacionales, como la presencia de la United Fruit Company o la Chiquita, que crearon las famosas repúblicas bananeras en Centroamérica, con todos los, digamos, esquemas extractivistas, parasitarios que hemos sufrido en Latinoamérica. Entonces, esto es como una especie de boomerang, ¿no? Estados Unidos geopolíticamente ha tenido una política intervencionista en nuestros gobiernos, inclusive financiando golpes de Estado, en esa pugna con la Unión Soviética. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética pusieron dictadores a diestra y siniestra en Latinoamérica porque era un territorio de disputa. Recordemos la Cuba comunista, ¿cierto? El Nicaragua también autoritario, Venezuela, pero también recordemos el Chile de Pinochet, Videla en Argentina, etcétera. Los dictadores en Brasil también. Entonces, digamos que esto es como un boomerang, ¿no? Hemos sido empobrecidos porque no, hemos estado divididos e intervenidos y en la desesperación mucha de la población migra hacia Estados Unidos por una cuestión de supervivencia en muchos casos. ¿Ok? No digo todos, pero una gran mayoría. ¿Ok? Entonces, eso explica la presencia de la inmigración irregular, ilegal hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no migramos? Uno dice, ¿por qué no migran a China? Porque tenemos un océano de por medio, pues mi querido amigo, sentido común. O sea, ¿por qué no migramos a otros países desarrollados? Tendríamos que tomar aviones, cuesta más difícil, ¿no? Es más difícil ser ilegal llegando por avión a un aeropuerto, obvio, ¿no? Entonces, sentido común. ¿Cuál es la potencia más cercana que tenemos? Estados Unidos. ¿Ok? Y entonces, pero vuelvo y repito, gran parte del subdesarrollo, no totalmente, parte de culpa también es nuestra, ¿ok? No vamos a satanizar a Estados Unidos. Yo diría que un 50% es responsabilidad de Estados Unidos como potencia que nos ha tratado como patio trasero
y la mitad es también responsabilidad nuestra por no habernos organizado bien, por habernos dividido y por no haber reemplazado a esta clase política parasitaria que tenemos en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. El NAFTA de 1940, de 1994, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Hay que decir las cosas claras, destruyó gran parte de las economías rurales en México. Basta con analizar las cifras de producción agrícola antes y después del NAFTA. Y esto generó un empobrecimiento del campo mexicano, favoreciendo a los agricultores industriales en Estados Unidos. Y obviamente esto también generó toda una oleada de migración. O sea, es acción-reacción. Durante la primera presidencia de Donald Trump, la política de cero tolerancia, ¿no? Que todos vimos por esto generó separación de familias, esto generó separación de familias, la construcción de un muro, ¿cierto? Y esto radicalizó el debate. Pero también siendo justos, esto no ha sido solo una política de los republicanos, ha sido también una política de los demócratas. Y comparando el primer gobierno de Trump con las cifras del gobierno de Obama y el propio gobierno de Biden, ha habido más deportaciones en los gobiernos demócratas que en el primer gobierno de Donald Trump. Hay que ser claros en eso y ser justos también, ¿ok? Entonces, no es un tema solo de republicanos, ¿ok? Muy bien, seguimos. Luego ahora llegamos al 2025, ¿no? La política muy agresiva. Yo creo que lo que diferencia la política de Donald Trump con la antimigración, con la política de antimigración de los demócratas, es que Donald Trump lo convirtió en un show, es decir, lo difundió, lo ha convertido en una bandera de su gobierno. Entonces la percepción que tenemos muchos los latinoamericanos, que estamos dentro y fuera de Estados Unidos, es que pues es un gobierno racista, hay que decir las cosas claras, xenófobo, racista, principalmente. Y el famoso ICE, ¿no? ICE, que se creó, que es una agencia para las deportaciones, ¿cierto? Y se han intensificado. Recordamos las palabras de Donald Trump donde calificó a gran parte de los latinoamericanos como bad hombres, violadores, narcotraficantes, delincuentes. No se puede negar que hay parte de delincuentes que han ido a Estados Unidos. Eso no se puede tapar el sol con un dedo tampoco. Y que lamentablemente algunos de nuestros hermanos latinoamericanos no han sabido comportarse, ¿no? Y han dado mal show, mala presentación estando en Estados Unidos, sí, lo hemos visto. Pero eso no se puede generalizar. Es más, el porcentaje de delincuentes sobre la población inmigrante hispana, legal e ilegal en los Estados Unidos, no es mayor que el porcentaje de delincuentes sobre la población blanca. Entonces no se puede decir que los inmigrantes somos los responsables de la mayor parte de los delitos o que por nuestra culpa la seguridad en Estados Unidos ha empeorado. No, pero lamentablemente, como repito, ha habido malos hermanos latinoamericanos, que por una cuestión de unidad yo no voy a mencionar, obviamente, porque en este canal siempre promovemos la unidad y yo no hablo mal de ningún país hermano, pero lamentablemente algunos se han portado mal, pues. Han dado mal espectáculo y lógicamente eso genera antipatías. Entonces hay que decir las cosas claras, ¿no? Y estos señores que se han portado mal han sido bien deportados, hay que decir las cosas claras también. Pero no se puede generalizar. La gran mayoría de los latinoamericanos vamos a trabajar duro a Estados Unidos. Y no solo un trabajo, a veces dos trabajos o hasta tres trabajos. Porque normalmente vamos sin familia y normalmente mandamos remesas. Entonces tienes la responsabilidad de generar dinero para mandar a tus familias en Latinoamérica. Entonces, no es cierto esto, pero lamentablemente están habiendo abusos de esta agencia llamada ICE, donde detiene y deporta a cualquier indocumentado.
Antes tú podías de alguna manera apelar, ir a un juicio, ahora te detienen en pleno juicio, te buscan en las escuelas, en las iglesias, en los hospitales. Antes se respetaba eso, ya no se respeta ni siquiera la casa de Dios. Entonces una cosa increíble, ¿no? Increíble lo que está ocurriendo. Lamentablemente, lamentablemente en los Estados Unidos se ha radicalizado y esto lo que yo expliqué en un video anterior, ¿no? Estados Unidos está con un estrés tremendo por la pérdida de su hegemonía. Es decir, hay una crisis económica innegable, una crisis geopolítica y crisis de poder militar. Rusia se atrevió a desafiarlos y les está ganando la guerra en Ucrania, a toda la OTAN y Estados Unidos incluido. Irán se puso de respondón con Israel, que ha sido el protegido de Estados Unidos, y ahorita en este momento, 14 de junio, se están intercambiando ataques entre ciudades, o sea, ambos han cruzado sus líneas rojas, ya no hay respeto a nada, es un enfrentamiento, y lógicamente Israel solo no podría vencer a Irán, como Irán solo tampoco podría vencer a Israel. Por lo tanto, ambos bandos, Israel está tratando de involucrar a Estados Unidos y Irán involucrar a Rusia o a China. Y entonces Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos. Tienes el frente de Ucrania, tienes el frente ahora que era de Israel, Gaza, ahora contra Irán. Tienes el posible frente de Taiwán, tienes el frente del Sahel africano, ¿ok? El frente de Yemen. Entonces son demasiados frentes. Entonces los recursos no alcanzan para todo. Estados Unidos está priorizando a Israel, va obviamente a dejar en segundo lugar a Ucrania y el resto, y esto genera tensión interna. Genera tensión interna porque el ciudadano estadounidense se da cuenta que el presupuesto del país se gasta principalmente financiando guerras, ¿ok? Y no siente el beneficio de esas guerras, porque la inflación está subiendo, porque el petrodólar se tambalea, hay una movida antidólar para desdolarizar nuestros países. Entonces, digamos, ante la crisis, volvemos al inicio, ¿no? Se busca el chivo expiatorio. ¿Quién es? El inmigrante. No, no hay trabajos por culpa del inmigrante. Lo que no se dice es que esos trabajos industriales se perdieron por la famosa globalización de los 90, en la que la élite industrial y empresarial estadounidense traicionó a la población blanca y se llevó las fábricas a China principalmente. Y luego por la automatización, pues ya obviamente esos trabajos industriales ya no hay. Se perdieron, pero eso no es culpa de los inmigrantes. Los inmigrantes trabajan principalmente pues en agricultura, en servicios domésticos, reparaciones, construcción, trabajos que normalmente a un estadounidense no le gusta realizar, seamos claros, seamos claros. Entonces, tenemos que ahí desmontar algunos mitos, ¿cierto? Y hay un tufillo racista, pues, por supuesto. Vuelvo y repito, la población blanca, que es los llamados WAS, ¿no? White Anglo-Saxon, protestan, ¿no? El blanco anglosajón protestante, que son la base electoral de Trump. Trump necesita, pues obviamente, demostrar que cumple sus promesas, mantener a esa población, digamos, afín a su gobierno, y pues obviamente satanizas a los inmigrantes, los persigues, en fin. Vamos a continuar. En su segundo mandato, Trump ha intensificado esta agenda antimigratoria. Hay redadas en las ciudades santuarios. El año pasado habían las famosas ciudades santuarios, ¿no? Los Ángeles, Chicago, Nueva York, donde teóricamente los gobernantes te daban ciertas facilidades a los inmigrantes ilegales. Tú llegabas y tenías refugios, ayudas gubernamentales, no te podían deportar si llegabas a esas ciudades y obviamente eso también deterioró las condiciones de vivienda en estas ciudades. Todos vimos las imágenes de malos hermanos latinoamericanos, ruidosos en motos, no sabiéndose comportar en Nueva York, y lógicamente eso generó una campaña de desprestigio, ¿no? O algunos robándose cosas, ¿no? Es famosa la anécdota del robo a la propia secretaria de Estado, que le robaron su cartera en un restaurante, un hermano latinoamericano, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y nos hace quedar mal, obviamente, a todos. Entonces, esta es la situación. Entonces, es algo, aquí va un primer mensaje a todos ustedes, mis queridos hermanos. Cuando tú sales de tu país, tú eres un embajador de tu país. Si tú te portas mal, no van a decir que Pepito Pérez es un mal
es un mal migrante. Van a decir que el país de Pepito Pérez son malos migrantes. Entonces, si tú estás yendo a Estados Unidos, tienes que ir para trabajar, para cumplir las leyes, obvio, como Estados Unidos, como cualquier otro país. Tú no puedes ir con una actitud pues matonesca, que yo soy el bacán, el chévere, el chingón, y voy y me comporto como me da la gana, ¿no? Y a mí no me pasa nada, yo soy muy listo. Entonces, lógicamente, eso obviamente genera una reacción adversa. Y luego no tienes derecho a quejarte de xenofobia. Hubo hasta por ahí un personaje que animaba a los latinoamericanos a invadir casas deshabitadas en Estados Unidos, a buscando los recovecos de la ley para buscar ventajas. Entonces es obvio que ese tipo de gente que nos hace quedar mal está bien deportada y deberían ser sancionadas, bien encarcelados. Hay que decir las cosas claras. No podemos justificar lo injustificable. Y por culpa de estos nos quedamos mal la mayoría, ¿cierto? Entonces, no solo en Estados Unidos, en cualquier país que tú inmigres. Y he escuchado quejas de los propios japoneses. Mucho turista latinoamericano va a Japón y por hacer sus videos estúpidos de TikTok, incomodan al ciudadano japonés. Le restan su paz, generan escándalos en las calles, peleas, o sea. Entonces, eso no lo podemos justificar. Esos están bien encarcelados y bien deportados. Hay que hacer las cosas claras. ¿Ok? Pero la gran mayoría de los inmigrantes que vamos a Estados Unidos y trabajan duro, pues obvio que no pueden ser metidos al mismo saco. Lo que pasa es que no hay un ánimo del gobierno de Trump de separar la paja del trigo. Se está generalizando, se está haciendo una política populista de las redadas de inmigración, dándole la pólvora a los demócratas para generar entre el votante hispano antipatía hacia los republicanos. Hay que decir también la cosa clara. Hay una mano demócrata asusando los problemas para jalar agua para su molino, porque se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos. Olvidando que los demócratas digamos, deportado más gente que el propio Trump. O sea, para que veamos cómo es la movida, ¿no? Pescando a río revuelto, los políticos como siempre, ¿cierto? Utilizando las desgracias ajenas. Pero no podemos negar que hay un tufillo xenófobo racista, ¿ok? Que no es de ahora, como mencioné en los antecedentes históricos. ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos. También ha habido casos de brutalidad de esta agencia ICE. Es famoso el caso de Mateo González, un inmigrante hispano, golpeado hasta la muerte en una estación del ICE en Los Ángeles. Pues lógicamente esto genera una reacción violenta, lógicamente, porque te sientes perseguido, estigmatizado, vives con miedo. Entonces, a todos los inmigrantes ilegales, acá el mensaje debe ser por separado, por separado. Si tú eres un inmigrante ilegal, lo primero que tienes que hacer al ir en Estados Unidos, en primer lugar, tratar de formalizarte. Primero, empezaste mal, pero trata de formalizarte en corto plazo. Segundo, dedícate a trabajar, pues, ¿no? A hacer las cosas bien. Da una buena imagen de nuestros países. Tercero, no hagas pues estupideces, ¿no? Si te pones a delinquir, te pones a robar, te pones a hacer escándalos en la calle, pues obvio que vas a ser bien deportado, ¿ok? Y para los migrantes legales, que te quede claro, mi querido hermano hispano en Estados Unidos, los republicanos o los estadounidenses, los blancos, en su gran mayoría, no nos quieren. Tú eres un extraño en Estados Unidos. Entonces deja de ser tan, como dicen en México, malinchista, tan pro Estados Unidos, ¿ok? Y mira cómo te están tratando. Muchos hispanos votaron por Trump. Y mira, ahora estás recibiendo el trato a patadas de la administración Trump. Ha salido a dirigentes de los movimientos hispanos pro Trump a quejarse. Esto no fue lo que votamos. Pues para que veas, ¿ok? O sea, además del maltrato, está la estigmatización que está haciendo Donald Trump de los inmigrantes hispanos. Hay que decir claro, hay toda una
digamos, campaña de desprestigio hacia nosotros, ¿no? Y todo esto, pues obviamente se agrava pues, con las protestas violentas, obvio, ¿no? Por eso el 12 de junio, Trump anunció el despliegue de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y 1.200 marines para restablecer el orden en el centro de Los Ángeles, ¿no? Y un toque de queda, anunciado esto sí por la gobernadora, no, por la alcaldesa de Los Ángeles, que ocurría después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, para que veamos cómo estaban las cosas en dicha. Muy bien, entonces la cosa está realmente fuerte, ¿cierto? Y recordemos, estas protestas, a ver, estas protestas no son solamente compuestas por los inmigrantes ilegales, que sería medio raro, ¿no? Tú vas a protestar, ¿para qué? ¿Para que te capturen y te terminen de deportar? Difícil. Yo pienso que es más, mayormente por inmigrantes legales que se están sintiendo acosados por las autoridades y quieren protestar porque ellos sí tienen por qué protestar, están legalmente en el país. Y también por ciudadanos estadounidenses, hay que reconocer, hay excepciones también. Hay ciudadanos estadounidenses que ya tenían un vínculo con sus inmigrantes legales, porque esos inmigrantes legales les hacían reparaciones en la casa, que en fontanería, que estaban que de niñeras, que en servicio doméstico de las casas, que construían, etcétera, y que obviamente están tratando de defender a estas personas. Entonces, este es el principal, digamos, componente de estas protestas. Pero también hay que admitir que ha habido antisociales, probablemente infiltrados. Si pensamos mal, los republicanos pueden haber infiltrado agentes hispanos para hacer pues desmanes y saqueos para pues hacer quedar peor a los migrantes hispanos, o los propios demócratas también pudieron haber financiado esto para que haya una sensación de caos en el país, para exacerbar los ánimos, para provocar una respuesta agresiva del gobierno y que eso sirva para que la comunidad hispana en masa vote el próximo año a favor de los demócratas en las elecciones del midterm. Todo es posible, no podemos confirmar una cosa o la otra, tenemos que ser justos, pero yo no lo descartaría. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, el gobernador de California, o sea, digamos en estas protestas si hubo uso de balas de goma, gases lacrimógenos, arrestos masivos, y el gobernador Newsom, demócrata, que todo el mundo dice que está utilizando gran parte de esta tragedia para ganar popularidad, ¿cierto? Porque pues él ya se perfila como posible candidato demócrata para el 2028. Entonces, realmente todo es posible, ¿cierto? Aquí en Perú también hubo así protestas contra el gobierno de turno de la presidenta Dina, y hubo también por ahí personajes, rectores, que aprovecharon la oportunidad para ganar popularidad y ahora están postulando, ¿no? Esto no es nuevo, esto a río revuelto ganancia de pescadores. Siempre en toda crisis social van a tratar los personajes políticos de ganar, digamos, ganar en sus intereses políticos, ¿cierto? El gobernador Newsom denuncia que la medida de ocupación es ilegal y moviliza su propia Guardia Nacional Estatal como resistencia simbólica. Algunos acusan al gobernador Nixon de haber permitido las protestas que se salgan en control para hacer quedar mal al gobierno federal de Donald Trump. En fin, se dice muchas cosas, ¿no? Consecuencias inmediatas, aumento de la violencia, marchas más grandes en barricadas en Los Ángeles y ataques a las sedes del ICE. En México se retiró al embajador en señal de protesta y la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza. Medios divididos. Fox News apoya las medidas de Donald Trump, recordemos que es su medio favorito, ¿cierto? Porque Donald Trump está restaurando la ley y el orden, ¿no? Ese es un poco el mensaje de los republicanos. Nosotros somos la ley y el orden, ¿cierto? Mientras CNN y otras redes periodísticas lo comparan con Pinochet, ¿no? Como autoritario, ¿cierto? Entonces, esto es parte de la polarización política en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Donald Trump es anti-woke, los demócratas se han visto afectados en sus medidas
pro-woke. Donald Trump es más de un perfil más conservador, entonces hay una pugna político-cultural dentro de los Estados Unidos, donde los migrantes estamos al medio de esa pugna, eso es para que se entienda, estamos al medio, estamos siendo utilizados por un lado y por el otro. Al final del día, los perdedores, los grandes perdedores somos nosotros, ¿ok? Porque estamos en terreno ajeno. La crisis de los Estados Unidos, de Los Ángeles, está polarizando aún más el electorado y podría redefinir el mapa político. A ver, veamos escenarios, ¿no? Probables escenarios. Escenario pro-demócrata, movilización latina sin precedentes, ¿no? Para las elecciones del midterm, ¿no? Registro récord de votantes en hispanos en estados claves, ¿no? Arizona, Nevada, Texas, Florida, etcétera, ¿no? Donde las comunidades hispanas, al sentirse acosadas, en peligro de perder tu estatus migratorio, de que solo por el hecho de ser hispano te detengan, te acosen o te deporten abusivamente sin ninguna base legal porque tienes tus documentos, entonces lógicamente pueden movilizarse a favor de los demócratas. Un backlash contra el trumpismo, suburbios educados, jóvenes podrían castigar al gobierno por la represión militar, ¿cierto? Hay toda una movilización, recordemos la pelea de Donald Trump con Harvard, ¿cierto? Y las universidades, ¿cierto? La juventud en Estados Unidos puede estar movilizándose en contra del gobierno por oposición a sus políticas que percibe como autoritarias, ¿cierto? Luego California podría, digamos, convertirse en un baluarte, ¿no? Ya lo es, pero podría, digamos, elevar su nivel de apoyo a los demócratas. El gobernador Newsom obviamente va a está cosechando mucha popularidad y simpatías, sobre todo por el sector hispano, ¿ok? Porque de alguna manera salió como a defender, ¿no? A los hispanos. Entonces, hoy repito, esta jugada de instrumentación política ya la hemos visto en muchos lados, ¿no? Eso no es nada nuevo. Ahora veamos un escenario pro-republicano, ¿no? La teoría del caos demócrata. Los republicanos dicen, no, los demócratas están sembrando el caos irresponsablemente al interior del país. Y esto obviamente es peligroso y nosotros somos la ley y el orden. Y entonces, de alguna manera, Donald Trump, en ese discurso de la ley y el orden, afianza el apoyo de la población blanca, ¿no? De los WASP, la blanca conservadora, a su favor, ¿cierto? Vuelvo y repito, es una fractura social. Texas y Florida se radicalizan más hacia la derecha. Los cubanoamericanos y los venezolanos en Florida apoyan la mano dura contra los socialistas, ¿cierto? Entonces, hay muchos, como se diría, muchos discursos polarizantes, etcétera, ¿no? Entonces, la narrativa, estigmatizando a un bando o al otro, acusándolos ya de enemigos. Yo he escuchado inclusive hace poco a este pensador Agustín Laje, famoso entre los conservadores en Latinoamérica, apoyo, digamos, mentor filosófico del movimiento libertario en Argentina, mencionar en un tuit que ya debían ser más claras las cosas y considerar a los opositores, a los izquierdistas, como enemigos y que ya no son conciudadanos. Esa narrativa, discurso de odio polarizante, obviamente exacerba las cosas. Y por el otro lado también, los movimientos pro-woke, pro-izquierdistas, que acusan de fascistas a sus opositores, está generando un caldo de cultivo de, como digo, un enfrentamiento terrible en Latinoamérica, terrible, ¿no? Llegando a la violencia política. Recordemos, hoy día, 14 de junio, nos llega noticias del asesinato de una senadora en Estados Unidos, imagínense eso, ¿no? Entonces, la verdad, las cosas están muy candentes y pues hace poco el atentado al candidato Uribe Urbay en Colombia, el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador, los asesinatos de la mano derecha de la gobernadora de Ciudad de México en la República Mexicana, o sea, la violencia política derivada de estos discursos de odio de un bando y el otro nos puede llevar a escenarios muy peligrosos, ¿cierto? Y también puede ocurrir que hay
los famosos wing state, los estados pendulares, los estados ambiguos que suelen definir elecciones, pueden decantarse por un bando o por otro, ¿no? O a favor de los republicanos porque perciben a los demócratas apoyando el caos en el país, o a favor de los demócratas porque perciben que Donald Trump está yendo mucho, digamos, muy lejos con sus políticas autoritarias, ¿no? Entonces, esto puede obviamente marcar las tendencias en las próximas elecciones del 3 de noviembre del midterm, ¿ok? Noviembre del próximo año. La Cámara de Representantes, los demócratas podrían recuperar esa Cámara de Representantes si el voto latino obviamente apoya a los demócratas, ¿cierto? Y en el Senado también sí está en juego, ¿no? Pero posibles estados como Ohio o Montana podrían inclinarse por el gobierno de Donald Trump, si el miedo a la anarquía domina, ¿ok? Entonces, ahí vemos un poco los posibles escenarios electorales. Ahora, el movimiento Calexit, digamos, el movimiento de secesión de California, la independencia de California, está cobrando fuerza. Ya encuestas muestran un aumento, un apoyo del 42% eh, a la secesión por esta ocupación militar del gobierno federal, ¿no? Entonces, y activistas ya están recogiendo firmas para esa consulta, para esa consulta. Y Trump amenaza con intervención como si, digamos, como un escenario de guerra civil, ¿no? Si es que California avanza en ese escenario. Empiezan a surgir milicias pro-migrantes también, hay que decirlo claro, ¿no? Grupos como No More Deportations se arman en respuesta a la depresión, a la represión. Y supremacistas blancos aumentan ataques contra barrios latinos, por ejemplo en El Paso en 2019, pero a mayor escala, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, recordemos que Estados Unidos es un país con mucha circulación de armas a nivel civil. Entonces, imagínense, esto es un caldo de cultivo muy, muy peligroso, ¿no? Y crisis humanitaria y éxodo, ¿no? Los migrantes están huyendo principalmente a Canadá y México para evitar deportaciones, porque si tú eres un inmigrante ilegal y con esfuerzos te compraste un carrito, una casita, tus cosas, y te deportan, pierdes todos tus bienes, todos, se los queda el gobierno. Entonces, mucha gente voluntariamente se está yendo porque dice, pues no me compensa, ¿no? Es mucho riesgo, puedo perder mis cosas. Entonces, obvio eso no les convendría. Y México está tratando de facilitar visas de emergencia para los deportados, ¿no? Porque principalmente la mayor parte de los deportados son de ascendencia mexicana, ¿cierto? Más o menos un 80%, porque son los que más presencia, más migración hacen a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, y para cerrar, este 14 de junio, los demócratas y los movimientos pro migración están, digamos, han promovido las protestas en muchas ciudades como el día del no king, ¿no? O sea, no, sin reyes, acusando que Donald Trump se comporta como si fuera un reyesuelo, ¿no? Un dictador, una persona muy prepotente, muy autoritaria. Entonces, esa es la protesta. Y a la fecha de grabación de este video, Donald Trump ha empezado a retroceder en algunas deportaciones, sobre todo a trabajadores agrícolas, ¿no? Inmigrantes que trabajan en el sector agrícola, porque obviamente los grandes magnates de la agroindustria en Estados Unidos, pues ya se quejaron, ¿no? Ya se quejaron porque obviamente esto afecta su disponibilidad de mano de obra. O sea, es evidente que los WAPs, la población blanca, no va a ir a los campos a cosechar, eso no lo han hecho hace muchas décadas, no lo hacen, no lo van a hacer ahora, ¿ok? Se han mal acostumbrado a trabajo de servicio, en área de servicio, etcétera. Entonces, la situación está bien polarizada, vuelvo y repito, y entonces obviamente esto augura escenarios de mayores confrontaciones. Estamos ante un momento decisivo. Si la represión militar frena las protestas, Trump consolidará su poder de cara al 2026. Si la resistencia crece, podríamos ver una escalada violenta con consecuencias electorales impredecibles. Y el movimiento Calexit ya no es una fantasía, ya no es un deseo, sino es una posibilidad real. Y hay una tensión real entre California y el gobierno federal. Y esto sigue aumentando, ¿no? Estados Unidos está al borde de una crisis constitucional. Las midterm, las elecciones de medio término del próximo año, donde se renuevan las cámaras de representantes y senadores, pueden dar un vuelco a la balanza de poder en Estados Unidos.
¿ok? Entonces, esto está muy candente y acá va una reflexión a nuestros hermanos en Latinoamérica. Os lo repito, ¿no? No importemos la polarización gringa. Yo escucho a mucho extraviado en Latinoamérica, ¿no?, que se ha comprado esa polarización. Tenemos a los libertarios o liberbobos, como yo los llamo, ¿cierto?, que se asumen pro republicanos, pro Trump, ¿cierto? ¿Ok? Que ellos hablan de una batalla cultural, miran a sus rivales como enemigos, a los cuales hay que destruir, aplastar, desaparecer, ¿ok? Y no se ponen a pensar que en realidad Donald Trump no es liberal. Donald Trump es conservador, Donald Trump es proteccionista, es nacionalista, es anticomercio, es anti-libre competencia, lo ha demostrado con su política arancelaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está bien raro, ¿no? Estos libertarios apoyando a alguien que va contra su propia corriente filosófica. Creo que no tienen muy claras sus ideas, están medio extraviados, ¿no? Como siempre, mala copia en Latinoamérica porque tanto Bolsonaro, Milei de originales no tienen nada, ellos son los Trumps hispanos y son pro MAGA, ¿no? Pro Make America Great Again, o sea, pro intereses estadounidenses, no son pro sus intereses de sus países. Entonces dan vergüenza ajena, ¿no? Una corriente vendepatria en la derecha latinoamericana, vergonzosa vendepatria que siempre hemos tenido, lamentablemente. No tenemos una derecha nacionalista, no la tenemos. Y no la vamos a tener porque la gran mayoría de los derechistas en Latinoamérica son acomplejados, les apesta su país, les apesta su gente. Se sienten europeos occidentales de segunda clase, nacidos por casualidad en Latinoamérica. Pues el día que eso cambie tendremos una verdadera derecha nacionalista que lamentablemente no tenemos. ¿Okay? Y los izquierdistas apoyando a los demócratas, al movimiento woke, ¿cierto? Básicamente, ¿no? Las políticas transgénero, las políticas digamos, LGBT, de feminismo radical, de ecologismo radical, ¿cierto? Y tenemos ese bando también apoyando a los demócratas, sin tener en cuenta que los demócratas han deportado más gente que los republicanos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cierto? ¿Y cómo puedes hablar de que eres nacionalista apoyando a una facción que nos ha oprimido, que son los demócratas en Estados Unidos? Recordemos lo que ha hecho Biden y compañía, ¿cierto? ¿Ah? O sea, las políticas de intervencionismo gringo de Estados Unidos no han sido solo republicanas, mi querido amigo izquierdista. No han sido solo republicanas, han sido demócratas también. ¿Ok? Y en mayor medida. Y con estas políticas de ecologismo radical impiden nuestro desarrollo nacional y nuestra industrialización, pues por andar ahí tratando de cumplir los estándares y las regulaciones occidentales. Estamos locos. Mientras Occidente explota sus recursos y viene a explotar los nuestros, nosotros estamos ahí siendo más papistas que el Papa. Es una cosa absurda, absurda. Y lamentablemente los izquierdistas en Latinoamérica son un bando de ineptos, populistas, asistencialistas, mercantilistas, que no tienen idea de cómo es generar riqueza para el país, no se preparan, no tienen buenos cuadros técnicos, improvisan y por eso fracasan de gobierno en gobierno. Entonces, esa es la tragedia que tenemos en Latinoamérica. ¿Qué necesitamos en Latinoamérica? Y un poco la pista nos ha dado Elon Musk. Hace poco que se peleó con Donald Trump y se dijeron de todo, ¿no? Uno le dijo al otro drogadicto y el otro le dijo al otro pederasta. Pero una cosa interesante que dijo Donald Trump en su cólera, en su pelea con Donald Trump, dijo, yo voy a apoyar la creación de un tercer partido en Estados Unidos, porque la gran mayoría de la población estadounidense es de centro, no es de los extremos, no es de izquierda ni de derecha, es de centro. Y entonces él propuso esta posibilidad de crear un tercer partido de centro y apoyar un impeachment contra Donald Trump. Luego se ha arrepentido porque ante la amenaza de que le suspendan los apoyos gubernamentales, porque para aquellos libertarios, liberbos, extraviados, Elon Musk es un gran socialista, vive de las subvenciones estatales, del dinero estatal. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué libertario me hablas? Tú me hablas de que, ¿no? Digamos, los libertarios dicen, viva Donald Trump, que la motosierra. Claro, eso, el cuento de bobos,
¿no? Crearon el DOGE y luego Donald Trump ahora acaba de proponer el presupuesto del próximo año con más gasto estatal, más intervención del Estado. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Ah? Entonces abran los ojos. Pero lo que puedo rescatar de Elon Musk es eso. Y en Latinoamérica es lo mismo. En Latinoamérica la gran mayoría de los ciudadanos somos de centro. La gente decente, trabajadora, que no te metes en líos, que quieres prosperar en paz, somos de centro. Lo que pasa es que los extremistas de izquierda y derecha hacen más bulla, pues. Son los bulleros, los que tienen el micrófono, son los que polarizan, los que hacen polémicas. Por eso. Y son los que finalmente llegan a los gobiernos. Y mira los desastres que han hecho. Por eso hay que decir sin miedo que somos de centro. Por eso en este canal nosotros somos de los pocos canales, yo no conozco otro, que se defina de centro. Y que nos comportamos como de centro. Porque somos de centro porque promovemos la unidad de Latinoamérica. Mientras Latinoamérica siga dividida, va a seguir jodida. Es lo que no hemos entendido. Acaba un mensaje a todos aquellos idiotas, porque no hay otra palabra, son idiotas, los haters, chauvinistas de nuestros países que se andan peleando unos contra otros para demostrar, ja, 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 quién es menos prieto. Ah, ja, ja, bueno, yo soy pulgoso, pero tengo menos pulgas que tú, ja, ja, ja. O sea, así o más idiotas. Estos haters idiotas que, o muchos seguramente también son bots, ¿ok? Le hacen el juego a Estados Unidos y compañía, y a Rusia también, porque nos mantienen divididos, porque siembran el odio entre países vecinos. Yo te digo, mi querido hermano latinoamericano, para que tú brilles, que tu país brille, no necesitas escupir o tirar barro al vecino, no necesitas hacer eso. Basta con que tú propongas cosas positivas, ¿ok? Y podamos juntos unir fuerzas para comerciar mejor, exportar más, atraer inversión a nuestra región, negociar en bloque mejores condiciones contra los inversionistas o en tratados de libre comercio. Pero eso no se puede hacer porque las redes sociales en Latinoamérica están dominadas por un bando de idiotas, los haters, que generan el divisionismo entre latinoamericanos, generando insultos gratuitos, con un estúpido chauvinismo, repito, para que tu país brille no necesitas embarrar al país ajeno. Eso es de mediocres, eso es de idiotas que le hacen el juego a los gringos. Y luego te quejas, ay, los gringos me tratan mal. O sea, ¿te acuerdas que eres latinoamericano? Cuando Donald Trump te mete patadas. Y cuando no te las mete, ahí vas y tiras barro a tu vecino. O sea, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido, pues. Si queremos que Donald Trump o cualquier gobierno gringo demócrata nos deje de tirar, de tratar a las patadas, ¿ok? Entonces, tenemos que unirnos, es la única forma, si no, nunca nos van a respetar. Y ningún país de Latinoamérica, ni siquiera Brasil, que es el más grande, se ha logrado desarrollar solo, ni lo va a lograr. Por eso yo siempre promuevo la unidad en Latinoamérica. Y sí, es Latinoamérica, no Hispanoamérica, porque yo incluyo a Brasil, no incluyo a España, porque España es OTAN, no quiero una Commonwealth, España está en otra cosa. Hay otros perdidos hispanistas que quieren, como sea, integrar a España en Latinoamérica. ¿Que un nuevo imperio español? Por favor, pues no hagamos el ridículo. Entre nosotros en nuestro subcontinente tenemos que unirnos. Entonces, vale ahí la reflexión. Si tú has sido hater, reflexiona y deja de hacerle juego a los gringos. Es lo que yo digo, los gringos cuando nos ven peleando entre los latinoamericanos, ¿sabes qué dicen? Ja, 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 pelea de negros. Porque la verdad, todos somos, todos somos negros, oscuros, y nos estamos peleando como idiotas entre nosotros, haciéndole juego al enemigo verdadero, las potencias extranjeras, y no digo solo Estados Unidos, ¿eh? Porque Rusia también ha intervenido en Latinoamérica, sino porque Cuba, Nicaragua, Venezuela se sostienen por el poder ruso. Entonces, reflexionemos pues, menos chauvinismo, menos estupidez, menos hate en redes sociales y más unidad, más respeto, más propuesta, más proyectos en conjunto. Abracémonos como hermanos. Yo trato de dar el ejemplo por eso aquí. Nunca me vas a ver escuchar, me vas a escuchar hablar mal de un hermano latinoamericano. Siempre a favor de nosotros. ¿Ok? ¿Queda la reflexión? Bueno, entonces de esta manera hemos llegado al final de nuestro video y ya tienen las conclusiones. Espero que reflexionemos y no caigamos en este juego barato y estúpido de la polarización. ¿Ok? Confío en ustedes y si concuerdas con
nuestro mensaje de centro, de paz, de desarrollo, de industrialización, de meritocracia, comparte este video con tus contactos para romper la censura de redes. La red solo promueve a los polarizantes, a los haters, a los extremistas. No nos promueve a los de centro. Entonces, esa es tu tarea, mi querido hermano. Difunde este video, deja tu like, deja un comentario, dime de qué ciudad nos estás viendo. Eso a nosotros nos motiva porque hacemos esto por amor a Latinoamérica. ¿Listo? Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima. Bye bye.